Hola a todos, un placer saludar a todos mis colegas de México y de Latinoamérica que pueden estar conectados. Agradecer a la Sociedad de Imagenología por la invitación a participar en tan prestigioso congreso y curso. Muchísimas gracias. Hoy voy a hablar sobre evaluación de la axila en cáncer de mama, el rol de la ecografía mamaria. A continuación será que discutamos el rol del ultrasonido axilar en el cáncer de mama y analizar el impacto de las imágenes axilares en el manejo de la paciente en estadios iniciales y en neoadyuvancia. El ultrasonido axilar es la modalidad de imágenes más utilizada en lo que es evaluación de la axila en cáncer de mama. Para evaluar una axila utilizamos transductores lineales de alta frecuencia de entre 7,5 a 17 MHz y la paciente se encuentra en una posición supina o oblicua con el brazo en abducción y rotación externa con la mano sobre la cabeza, lo que se conoce como posición de belleza en el baño. Es un método que es muy accesible, de bajo costo, es no invasivo y el valor predictivo positivo del ultrasonido en cáncer de mama en las distintas series oscila entre un 56 a un 90% y un valor predictivo negativo de un 76 a un 84%. Del doctor Housami estableció el valor que tiene la ecografía axilar en la evaluación del cáncer de mama en cuanto a sensibilidad y especificidad y observó que en un subgrupo de pacientes, cuando esto se aúna a la punción con biopsia con aguja gruesa, la especificidad de la ecografía más la biopsia histológica llega a un 100%. Pero ¿qué debemos evaluar al momento de realizar la ecografía axilar en cuanto a los ganglios axilares? Debemos evaluar el tamaño, la forma, la corteza, la vascularidad, los márgenes y el hilio. Y principalmente debemos evaluar lo que se conoce como el índice de redondez. Debemos medir el diámetro transversal, el diámetro longitudinal y de esta relación entre el diámetro longitudinal y el transversal nos va a dar un índice. Si este índice es menor de 1.5, nos está hablando de que el ganglio tiene una morfología redondeada y tiene una alta chance de que sea probablemente maligno. Pero si este índice me da mayor a 2, es una morfología oval y probablemente se trate de un ganglio benigno. Vamos a repasar los esquemas de engrosamiento cortical. Debemos saber que la cortical en el ultrasonido se va a ver hipoecogénica homogénea. La afectación de la corteza puede producirse por las metástasis en forma difusa o focal. Cuando es difusa, nosotros vamos a medir el diámetro transversal mayor y si este excede los 3 milímetros, algunos hablan de 3.5 milímetros, se considera de sospecha. Siguiendo con el esquema de engrosamiento cortical, podemos encontrar un abombamiento cortical hacia afuera cuando está afectado el sinusoide subcortical. Esto se conoce con el signo de Mickey Mouse. También puede intentar hacia el hilio ganglionar cuando afecta al sinusoide más interno, como vemos en la imagen inferior, en donde vemos cómo la corteza está engrosada en forma focal hacia el interior del ganglio, comprimiendo así el hilio. Otro signo ecográfico a nivel de los ganglios sospechoso de metástasis es la presencia de indentaciones convexas del mediastino. Esto se conoce en ultrasonido como el signo de mordiscos de rata. Como vemos en la imagen superior a la derecha de su pantalla, señalizada con el círculo rojo. Otra imagen característica y sospechosa de metástasis es la invasión perinodal metastásica, como vemos en la imagen inferior. Observamos una imagen nodular hipoecogénica sólida, en donde no observamos la presencia del hilio y los márgenes de este ganglio presentan pequeñas espículas o son márgenes irregulares y la morfología generalmente es redondeada.
Dentro del esquema de engrosamiento cortical nos podemos encontrar que el hilio se puede encontrar oblitorado casi por completo, como en este caso en la imagen de arriba en la ecografía. Podemos observar un engrosamiento difuso de toda la cortical que se ve hipoecogénica, mientras que el hilio ecogénico queda casi completamente obliterado. Después podemos tener una ausencia completa del hilio hiperecogénico. En este caso podemos generalmente verlos como imágenes ganglionares hipoecogénicas, en donde no se reconoce el hilio ecogénico, y cuando uno hace esta relación de la redondez, podemos observar que tiene una morfología generalmente redonda con un índice menor a 1.5. Si bien el ultrasonido axilar es un excelente método para evaluar la axila, podemos decir que también tiene limitantes. Y estas limitantes están relacionadas con ¿qué? Con el tamaño de la metástasis. Obviamente la micrometástasis no la vamos a visualizar al ultrasonido. Está relacionado con el tipo histológico. Se sabe que el carcinoma lobular invasor, como es un gran simulador tanto a nivel de la imagen en la mama como para el anatomopatólogo, también ocasiona dificultades diagnósticas a nivel del ultrasonido axilar. También debemos destacar la operador dependencia que tiene el ultrasonido, y esto es una limitante al momento de evaluar la axila. Entonces, causas de falsos negativos vinculados al tipo histológico son las micrometástasis, las células tumorales aisladas y el carcinoma lobular invasor, que en las distintas series llega a reportarse hasta una tasa de falsos negativos cercana al 17%. Le comparto un caso de nuestra casuística. Se trata de una paciente de 49 años que consultó por un nódulo palpable en hora 9 de mama derecha. En la mamografía podemos observar un patrón ACRC, se observa una imagen nodular densa de márgenes microlobulados, que realizamos ecografía dirigida y observamos a nivel de hora 9 de mama derecha una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, de márgenes microlobulados y con vascularización tortuosa al Doppler color adicional. Cuando evaluamos la ecografía axilar, encontrábamos ganglios axilares con engrosamiento difuso de la cortical mayor a 3.5 milímetros, y en uno de los ganglios observábamos indentaciones que se conoce como el signo del mordisco de rata en la imagen superior. La anatomía patológica de la punción fue un carcinoma ductal NOS de tipo no específico, receptores hormonales negativos, ER2 positivo, un KI de 35%, estamos ante un subtipo ER2 positivo con afectación axilar. En este caso, estamos ante una paciente de 68 años que consultó por un nódulo palpable en mama izquierda. Observamos en la mamografía un patrón ACRA y observamos a nivel del cuadrante superoexterno de mama izquierda, hora 2, una imagen nodular densa, irregular de márgenes angulosos, que a nivel de la axila se observan ganglios axilares, destacándose uno señalizado con la flecha roja que presentaba aumento de la densidad, y en su interior imágenes densas que corresponden a microcalcificaciones. A nivel de la ecografía, a nivel de la mama se observaba una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, con imágenes ecogénicas en su interior compatibles con las microcalcificaciones que también eran visibles a nivel de la mamografía, de márgenes angulosos con halo ecogénico. A nivel del ganglio, que coincidía con la mamografía, observamos como el hilio casi ha quedado completamente obliterado, con una corteza bien engrosada, con imágenes ecogénicas en su interior señalizadas con la flecha roja, que corresponden a las microcalcificaciones que también estábamos viendo a nivel de la mamografía. La punción histológica, en este caso se trató de receptores hormonales negativos, un ER2 positivo y un Ki67 de un 55%. Decimos que estamos ante la presencia de un subtipo ER2 positivo.
En este caso, se trata de una paciente de 63 años que consultó por un nódulo palpable en hora 2 de mama izquierda. Observamos en la mamografía un patrón ACR-B y en hora 2 de mama izquierda una imagen nodular densa, irregular, espiculada, que se mantiene ante los efectos de la compresión focalizada y magnificada. A nivel de la prolongación axilar izquierda se observa un ganglio que presenta un aumento de la densidad a nivel de la cortical. Cuando realizamos el estudio ecográfico, observamos a nivel de la mama izquierda en hora 2 una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, de diámetro mayor vertical, que presenta los márgenes microlobulados con halo ecogénico, con una importante vascularización al Doppler. En cuanto a lo que observamos a nivel de la axila, que este ganglio presentaba lo que era la corteza con un aumento de la densidad, en la evaluación ecográfica, esto que observábamos a nivel de la corteza, vemos que tiene un engrosamiento focal a nivel de la cortical. La anatomía patológica fue un carcinoma apocrino de la mama con receptores hormonales negativos, HER2 negativo, un KI de 60%, con CK5-6 positivo focal, es decir, que estamos ante un subtipo triple negativo. En los próximos slides iremos discutiendo el rol que tiene el ultrasonido en el manejo de la axila. Pero para esto es importante que hagamos un repaso de lo que ha sido la evolución histórica en el manejo quirúrgico de la axila. Desde esa disección axilar, que era el paradigma en 1890, al cambio paradigmático que fue en los años 2000, la biopsia de ganglio centinela para estadios iniciales, que se vio un gran cambio a partir de los resultados publicados en el trial Z011, en este ensayo, que había incluido a mujeres con estadios iniciales de cáncer de mama, T1 o T2, con axilas clínicamente negativas, a disección axilar versus biopsia de ganglio centinela. Y observó que en aquellas mujeres con uno o dos ganglios centinela positiva, realizar la disección axilar no les daba ninguna ventaja en cuanto al control local ni ventajas en sobrevida libre de enfermedad en estas pacientes con disecciones axilares, donde el beneficio terapéutico que le daba la cirugía axilar era mínimo o inexistente. Similares resultados, pero para micrometástasis, se demuestra con el trial 2301, el trial milanés liderado por la doctora Viviana Galimberti. A partir de las publicaciones del trial Z011, se dividieron las aguas en cuanto a las posturas de realizar o no ultrasonido axilar en estadios iniciales. Hay un grupo que considera que sí, que el ultrasonido axilar es útil y hay que realizarlo, y un poco en esta línea, esta editorial realizada por el profesor Humberto Veronesi y Oreste Gentilini, en donde plantean la posibilidad en que las imágenes en un futuro no muy lejano, cuando tengamos los resultados del trial sound, muy probablemente el ultrasonido pueda llegar a reemplazar a la biopsia de ganglio centinela en aquellas pacientes con axilas clínicamente e imagenológicamente negativas. Pero por otro lado, tenemos un grupo que está en contra de realizar el ultrasonido axilar en estadios iniciales porque considera que puede llevar a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento en estas axilas, ya que muchas veces en estas pacientes que son clínicamente negativas, en el ultrasonido pueden encontrarse ganglios axilares que terminan en una punción histológica o una punción con aguja fina y que confirman una citología o una histología positiva para carcinoma, y esto llevaría a una disección axilar innecesaria. Bueno, esto se ha revisto en las guías últimas NSCN, en donde ya en pacientes confirmadas o con sospechas imagenológicas de uno o dos ganglios positivos y que cumplen con los criterios del trial Z011, no es que están condenadas directamente a realizar una disección axilar.
Creo que no se trata de no hacer la ecografía axilar, sino es la interpretación que se da a esos resultados. Lo que nosotros debemos buscar con el ultrasonido axilar es establecer la carga tumoral. Nos preguntaremos entonces por qué es importante realizar una ecografía axilar en un paciente con un diagnóstico reciente de cáncer de mama con axila clínicamente negativa. Porque la ecografía axilar nos va a permitir seleccionar a aquellas pacientes que tienen baja carga tumoral para que puedan ser incluidas en la realización de una biopsia de ganglios centinela cuando tenemos menos de 2 ganglios de sospecha a nivel del ultrasonido, y así también excluir con seguridad a aquellas pacientes que tienen alta carga tumoral en la axila cuando encontremos más de 2 ganglios sospechosos morfológicamente en la ecografía. Esta es una de las publicaciones que refuerza el concepto de carga tumoral. Esta publicación del grupo de la doctora Farrell, que plantea que si después del trial Z011 es necesario realizar ecografía axilar a las pacientes en estadios iniciales en el manejo preoperatorio. Este estudio retrospectivo de 3 años en un único centro, en donde se evaluaron 296 pacientes que tenían ganglios axilares positivos en la histología final, con 169 detecciones previos en el ultrasonido, con una sensibilidad de un 86.2%, una especificidad y valor predictivo positivo de un 100% y un valor predictivo negativo de 71.9%. Pero fíjense qué interesante este estudio, que demostró que cuando se encontraba hasta 2 ganglios a nivel del ultrasonido, a nivel de la histología se encontraban como media 5 ganglios positivos. Y si tenías más de 2 ganglios positivos a nivel del ultrasonido, en la histología final se encontraban 9 ganglios positivos en promedio. Por lo tanto, la ecografía axilar nos puede ayudar a clasificar a los pacientes que van a requerir realizar una disección axilar por su alta carga tumoral. Esto es uno de los primeros trabajos que hacen hincapié y demuestran este concepto de carga tumoral. En los próximos slides iremos analizando los trials en marcha en donde incluyen al ultrasonido axilar. Este es un trial CENOMAC en donde fue diseñado como un estudio de no inferioridad, cuyo objetivo principal es evaluar la sobrevida específica por cáncer de mama a 5 años. En este estudio que ha finalizado el reclutamiento de pacientes en diciembre del 2021 y cuyos resultados finales los tendremos en diciembre del 2026, ha tenido como criterios de inclusión pacientes con cáncer de mama en T1 a T3, es una pequeña diferencia con respecto al Z011 que era T1 o T2, N0 a la palpación, y otra diferencia con respecto al trial Z011 es que incluye a la ecografía axilar preoperatoria en estos pacientes. Las mujeres van a ser sometidas a una terapia de conservación de la mama, al igual que en el trial Z011, y una diferencia es que también incluyen pacientes que van a ser sometidas a mastectomía. La paciente obviamente tiene que haber firmado un consentimiento informado y la edad de inclusión igual o mayor a 18 años. Acá las pacientes con axilas clínicamente negativas que hacen biopsia de ganglio centinela y hasta con 2 ganglios con macrometástasis, algunas van a ir a disección axilar y la otra solamente con el stop en la biopsia del ganglio centinela. Vamos a esperar los resultados de este trial en diciembre del 2026. Un punto importante con respecto a este trial es que a todas las pacientes que le van a realizar la ecografía axilar y que encuentran imágenes sospechosas al ultrasonido de metástasis deben ser sometidas a una biopsia axilar, pero aquellas pacientes que tengan un diagnóstico de metástasis a partir de las imágenes, pero que sean clínicamente negativas, pero en las imágenes tengamos hasta 1 o 2 positivos, pueden ser incluidas y ser sometidas a biopsia de ganglio centinela.
Esta es la publicación de la presentación del Trial Sound, que es un trial prospectivo aleatorizado multicéntrico controlado, liderado por el doctor Oreste Gentilini del Instituto Europeo de Oncología, cuyo objetivo principal del ensayo es evaluar la supervivencia sin enfermedad a distancia en aquellos pacientes con tamaños tumorales menores o iguales a 2 centímetros, mujeres de cualquier edad, que sean candidatas a una cirugía conservadora con una axila clínicamente negativo, con ultrasonido negativo o si han tenido algún ganglio con imagen sospechosa con punción citológica negativa. Ser randomizadas en 2 ramas. Una van a realizar la biopsia de ganglio centinela y las otras van a ser solamente controladas con ultrasonido. Se estimaron reclutar unas 1.560 mujeres. Ha finalizado el reclutamiento en diciembre del 2021 y esperaremos los resultados de este trial para ver si en estas pacientes podemos evitar en estadios iniciales la biopsia del ganglio centinela y en donde el ultrasonido axilar tendrá un rol primordial. Otro trial en marcha que evalúa la utilidad también de la ecografía es el trial INSEMA, que es un estudio prospectivo multicéntrico alemán-austríaco, en donde evalúan si la biopsia del ganglio centinela puede evitarse sin reducir la seguridad oncológica. Comenzó a reclutar pacientes en septiembre de 2015 y al final de la reclutación va a ser en diciembre del 2024 y estiman reclutar unas 7.097 mujeres y los objetivos son evaluar sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y recidivas locales. Ellos primero habían hecho un criterio de inclusión con pacientes mayores y bajaron la edad y ya hicieron una enmienda en este trial en donde incluyen a mujeres con edad igual o mayor a 18 años. La randomización es de 1 a 4 y en el control el examen físico se va a realizar cada 6 meses durante los primeros 36 meses y posteriormente anualmente. Van a requerir realizar mamografías y ecografías anuales y otros estudios se van a basar si la paciente tiene o no síntomas y de acuerdo a la preferencia del investigador. Otro trial en marcha es el BOC 2013-08, que es un estudio multicéntrico aleatorizado prospectivo de no inferioridad holandés, en donde reclutan mujeres de 18 años o más con un diagnóstico de un cáncer invasor confirmado histopatológicamente, con un tumor clínico T1 o T2, que sean candidatas a realizar tumorectomía y radioterapia de la mama completa. El estado de los ganglios axilares tienen que ser clínicamente negativos, sin signos de metástasis en los ganglios axilares en el examen físico y en la ecografía preoperatoria, en donde tienen que tener, en caso de que haya algún ganglio en las imágenes sospechosos, una citología o una patología, un resultado histológico negativo. Obviamente todas las pacientes para participar tienen que haber firmado un consentimiento informado. ¿Qué intenta responder este trial? Intenta responder que la biopsia de ganglio centinela puede omitirse con una seguridad en pacientes con cáncer de mama clínicamente negativa que se van a someter a una cirugía conservadora más radioterapia. Y este es uno de los pocos trials en donde hay un detalle con respecto a cuáles son los criterios para identificar metástasis a nivel de los ganglios axilares en la ecografía axilar. Detallan que el encontrar engrosamiento cortical con una relación del eje largo-corto menor a 2, es decir, cuando tenemos un ganglio redondeado o borramiento o reemplazo del hilio graso y o flujo sanguíneo no iliar. Cuando se observan ganglios linfáticos sospechosos durante una ecografía axilar, se recomienda una citología por aspiración con aguja fina o una biopsia con aguja gruesa. Y si hay más de un ganglio sospechoso, se debe tomar muestra del ganglio más sospechoso. Este es como el único trial que hace tanta aclaración con respecto a las imágenes y las conductas a seguir. En esta segunda parte de la presentación evaluaremos a la axila clínicamente positiva, sobre todo aquellas pacientes que van a ser candidatas a neoadyuvancia
en aquellos tumores como el HER2 positivo y triple negativo. El TAT en neoadyuvancia es el target axilar en la disección. Es algo que debemos familiarizarnos para todas aquellas pacientes que van a requerir neoadyuvancia. Previo a la quimioterapia neoadyuvancia debemos realizar la marcación de este ganglio axilar, que se puede realizar con distintos métodos. Los más conocidos pueden llegar a ser la colocación de un clip. También dentro de los más económicos puede llegar a ser la utilización de carbón, pero también podemos utilizar semillas radioactivas. Posterior a la quimioterapia, se evaluará si la paciente ha presentado o no una respuesta axilar, y en aquellas pacientes que han tenido una respuesta clínica, es decir, que van a tener una axila clínicamente negativa, van a ser sometidas a una biopsia de ganglio centinela. Recordemos que como mínimo para disminuir los falsos negativos se tienen que extraer 3 ganglios centinelas y también tiene que ser extirpado aquel ganglio que ha sido biopsiado, confirmado en un principio pre-neoadyuvancia y marcado, porque hasta en un 23%, de acuerdo a los resultados del trabajo del Anderson, hay una discordancia entre los ganglios centinelas y el ganglio marcado previo a la neoadyuvancia. Por esto es lo importante de poder ser identificado y extirpado al momento de la cirugía. Este es el trabajo del Anderson que hacía mención con respecto a la evaluación de la axila en pacientes con neoadyuvancia y la marcación de los ganglios axilares, en donde se realiza la biopsia de ganglio centinela post-neoadyuvancia en aquellas axilas que se han convertido clínicamente negativa, y la identificación del ganglio centinela llega a un 10.6% solo si realizan biopsia de ganglio centinela, pero si a esto lo combinan con la técnica del TAT de la identificación del ganglio con marcaje previo a la neoadyuvancia, el porcentaje de falsos negativos es de un 2%. Hay que tener en cuenta que esto que les mencioné en el slide anterior, que hasta en el 23% de los casos el ganglio centinela no coincidía con el ganglio marcado en este trabajo del Anderson. En neoadyuvancia sabemos que el grado de afectación de los ganglios axilares después de la quimioterapia neoadyuvante es el predictor más fuerte de una recaída posterior, lo que subraya la importancia de identificar los ganglios axilares metastásicos. El trial Z1071, que se realizó a nivel del Anderson, evaluó la tasa de falsos negativos de la cirugía de biopsia de ganglio centinela después de la quimioterapia neoadyuvante, en donde la tasa de falsos negativos en el trial Z1071 fue de 12.6%. Cuando se incorporó la ecografía axilar después de la quimioterapia neoadyuvante para seleccionar a aquellas pacientes que sean candidatas para la cirugía de biopsia de ganglio centinela, la tasa de falsos negativos en biopsia de ganglio centinela llegó a disminuir a un 9.8%. En este paper concluyen que la ecografía axilar identifica la enfermedad ganglionar residual después de la neoadyuvancia y realizan una clasificación morfológica de los ganglios que va del 1 al 6, que vamos a ir analizando uno por uno cómo es la morfología que vamos a encontrar a nivel del ultrasonido. En la evaluación ecográfica axilar post-neoadyuvancia para la clasificación del grupo Z1071, la clasificación morfológica del tipo 1 es para un ganglio normal, es decir, que vamos a observar que el hilio es hiperecoico, visible y casi no tiene una corteza visible, es una corteza muy adelgazada hipoecogénica. Para la clasificación de tipo 2, acá lo que encontramos es un hilio hiperecogénico visible, pero tiene una corteza hipoecoica delgada menor a 3 milímetros, es decir, que estamos hablando también de un ganglio de morfología normal que entra dentro de lo que es la clasificación tipo 2. La clasificación de ganglios tipo 3 ya son ganglios anormales, nos encontramos que el hilio hiperecoico es visible y la corteza es hipoecoica más gruesa de 3 milímetros, es decir que nos encontramos con un engrosamiento cortical.
El tipo 4 también habla de ganglios anormales, en donde encontramos un hilio hiperecogénico visible, pero la corteza es hipoecoica, lobulada, generalizada. El tipo 5, el hilio hiperecoico es visible y hay una lobulación cortical hipoecoica focal. Esto es lo que vendría a ser como el signo del Mickey Mouse. Clasificación número 6 se trata también de ganglios patológicos en donde no tenemos un hilio visible, el ganglio es totalmente hipoecogénico. Esta corresponde a la clasificación número 6. Para concluir, podemos decir que el manejo de la axila en el cáncer de mama, al igual que la cirugía mamaria, ha evolucionado a lo largo del tiempo. La progresiva mejora de las técnicas de imágenes ha allanado el camino a la hipótesis de que la información pronóstica sobre el estado ganglionar, que hoy la conocemos a través de la cirugía, en un futuro no muy lejano se podría obtener a partir de un examen diagnóstico preciso. La ecografía axilar cumple entonces un rol fundamental en lo que es la evaluación preoperatoria de la axila en las pacientes con cáncer de mama, al igual que en la neoadyuvancia. Aún quedan muchas preguntas sin responder que a la luz de los trials en marcha podremos saber si realmente la ecografía axilar podrá reemplazar a la cirugía axilar en los estadios iniciales. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Estas son mis redes sociales, este es mi mail y quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.